Ahí está. Ahora sí me están escuchando todos, ¿sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el glaucoma. Miren, acá estamos viendo una foto donde nos está mostrando el polo posterior, ¿no? Nos estamos viendo ahí la retina. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora, la escuchamos. Estamos viendo la retina y estamos viendo los vasos de la retina. Los más gruesos son las venas, los más delgados son las arterias. Estamos viendo el nervio óptico, una atrofia alrededor del nervio óptico y estamos viendo la mácula. Miren, esta es la mácula y en el centro de la mácula está la fóvea, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a encargar de estudiar la afección del nervio óptico que se llama glaucoma. A ver, no sé por qué no quiere avanzar. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase? Es comprender la naturaleza del glaucoma. Diferenciar entre un glaucoma primario y un glaucoma secundario. Entender la diferencia entre un glaucoma primario de ángulo abierto y uno cerrado. Saber reconocer cuáles son los síntomas y los signos del glaucoma de ángulo abierto y cerrado. Y poder identificar las principales formas de tratamiento. Aquí vemos una foto de Andrea Bocelli que, como sabemos, es un cantautor y él tiene glaucoma congénito. Él nació con glaucoma congénito y dejó de ver a la edad de los 12 años. Entonces, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma es una neuropatía óptica glaucomatosa, o sea, es una afección del nervio óptico por glaucoma, porque la afección del nervio óptico puede ser de variada etiología. Y este daño del nervio óptico tiene un patrón típico de glaucoma, ¿no? Y se va acompañado este daño del nervio óptico por un defecto en el campo visual. Y este daño del nervio óptico tiene como principal factor de riesgo la elevación de la presión intraocular. Entonces, miren el concepto. En el concepto no dice que glaucoma es un incremento de la presión intraocular que daña el nervio óptico. No dice eso. El concepto es que glaucoma es una neuropatía óptica, ¿no? Que con un patrón típico y que se traduce en un defecto en el campo visual y que tiene como principal factor de riesgo la presión intraocular, ¿ok? Pero no quiere decir que todos los pacientes con glaucoma tengan presión intraocular elevada. Hay pacientes que tienen glaucoma y tienen una presión normal. ¿Cuánto es el valor promedio de la presión del ojo? El promedio, el 95% de la población tiene una presión entre 10 y 21. Quiere decir que hay gente que tiene menos de 10, que es normal, y hay gente que tiene más de 21 y que es normal. Ok, miren aquí, vemos una foto donde se está midiendo o donde se va a medir la presión intraocular mediante el tonómetro de aplanación. Entonces, si la presión es el principal factor de riesgo para tener glaucoma, para hacer un glaucoma, entonces, ¿cómo se eleva la presión intraocular? La presión intraocular, ¿no?, está influida directamente por la producción del humor acuoso. Y el humor acuoso se sintetiza en el cuerpo ciliar, en los procesos ciliares, como vemos acá, en las células claras del cuerpo ciliar, en el epitelio claro del cuerpo ciliar. Y este humor acuoso
que se secreta, va por la cámara posterior delante del cristalino, entra por la pupila, ingresa a la cámara anterior y se va a reabsorber principalmente por la red trabecular que vemos acá. La red trabecular, que es la vía principal de reabsorción del humor acuoso, ¿no? Tiene un drenaje que va a variar entre un 70 a un 95%. Y una menor proporción va a ir por la vía uvioescleral, o sea, por la uvea, por el cuerpo ciliar, un poco por el iris. Se va a reabsorber por la vía uvioescleral entre un 30 a un 5%. Entonces, ambas vías drenan el humor acuoso. Conforme envejecemos, ambas vías disminuyen su drenaje. Pero como sabemos que la principal vía de drenaje es la red trabecular, si yo envejezco, entonces la resistencia en la red trabecular va a ser mayor y es la principal causa de elevación de la presión intraocular. El segundo factor anatómico que debemos recordar, porque esto ya lo han llevado ustedes en anatomía, en fisiología, ¿no? En histología, es el nervio óptico. El nervio óptico es la confluencia de todos los axones que forman las células ganglionares. Todos se juntan en un solo puño y salen del ojo. Cuando se juntan para salir del ojo, es lo que conforman el nervio óptico. Y el nervio óptico tiene una configuración, miren, ovalada, ¿no? Ovalada, ¿ya? Con los bordes definidos y presenta una excavación central que es pequeña, un promedio entre la tercera parte de todo el nervio óptico. Y tiene un anillo, que es el anillo neuroretinal, que es el ingreso de los axones, de las células ganglionares, ¿no? Para salir del ojo. Entonces, aquí en el centro donde está la excavación, ya todos están muy juntitos, muy pegaditos, justo para salir. Y esto es la entrada a este foramen, a este cambio de tejido que tiene la esclera para formar lo que vendría a ser la papila. Entonces, un nervio óptico normal vemos donde la excavación es pequeña, ¿no? Y tenemos un anillo donde la parte inferior es más gruesa que la parte superior y la parte nasal más gruesa que la parte temporal. Cuando se invierte o hay un cambio en esta distribución, entonces yo tengo que esperar o tengo que buscar una causa de daño del nervio óptico. Ahora, solamente el 60% de los nervios tienen esta configuración que les estoy explicando. El 40% no la tiene. Entonces uno tiene que examinar bien cómo los vasos deflexionan, si hay unas pequeñas hemorragias que aparecen, si hay un adelgazamiento focalizado, para poder determinar si el paciente tiene un daño del nervio óptico. Vemos acá, miren, recuerden la foto anterior, miren cómo estaba el nervio óptico, miren la excavación es chiquita, y miren este nervio óptico glaucomatoso donde la excavación es grande, ¿no? Miren, ya casi no hay anillo neuroretinal y la excavación ocupa casi todo el nervio óptico, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Vemos, miren, los vasos como que se elevaran y de ahí hay una bajadita del vaso porque entra el anillo, ¿no? Entonces, miren esta papila óptica glaucomatosa. El daño del nervio óptico se traduce en un defecto del campo visual. Este es un campo visual normal. Entonces, pero me pueden preguntar, ¿pero qué es entonces el campo visual, doctora? Bueno, el campo visual, si todos nos tapamos un ojo y fijamos la mirada en un punto, yo no solamente veo el punto,
¿no? Yo, por ejemplo, estoy mirando un muñequito de mi hija. No solamente estoy mirando los pies del muñequito de mi hija, estoy mirando también a la vez todo lo que está alrededor de los pies y lo que está alrededor de los costados. Entonces, el campo visual es todo ese campo que yo puedo percibir fijando la visión en un punto. Ese es nuestro campo visual, ¿ya? Entonces, el único lugar que no percibe es el lugar donde está el nervio óptico, porque ahí están los axones. Entonces, siempre en un campo visual vamos a tener la mancha ciega que corresponde al nervio óptico. Si es el ojo derecho, va a estar en el lado derecho, y si es el ojo izquierdo, va a estar en el ojo izquierdo. Entonces, por ejemplo, Diana Palacios, ¿qué ojo es este en la cual se está esquematizando el campo visual? Diana. ¿Me escucha, Sí. doctora? Sí, te escucho. Te estoy señalando qué ojo es este el que estoy señalando con mi puntero, si he explicado lo de la mancha ciega. ¿El izquierdo? ¿Por qué es el ojo izquierdo? A ver, préndeme tu cámara para verte. Diana. Sí, doctora. No, es que la cámara de mi laptop está malograda. Uy, qué Tendré que suerte, traer Diana. mi otra cámara. Puedo ¿Qué? traer la otra cámara si desea. Ya. Es que tengo Ok. una cámara accesoria. Vamos a ver, ¿por qué es el ojo izquierdo, Diana? ¿Por qué es el ojo izquierdo, Carla Marlis? Carla. O sea, Carla no está. Está su computadora prendida, pero ella está en otro lugar. Perfecto, esa nota la voy a pasar al coordinador. ¿Por qué es el ojo izquierdo, Madeleine Verástegui? Disculpa, doctora, yo soy la anfitriona que abro la sala. Disculpe. No se Madeleine, preocupe. ¿cómo estás? Ok, ¿cómo está, doctora? Ok, ¿Qué tal? entonces es el ojo izquierdo porque la mancha ciega la vemos en el lado izquierdo. ¿Ok? El objetivo de tener una clase teórica es que podamos aprender cosas básicas, ¿no? Y por ese motivo estamos acá en la clase teórica. Conforme el campo visual se va dañando, entonces vemos que se va perdiendo el campo visual periférico, ¿ven? Y va avanzando hacia el centro hasta que queda una isla de visión central, hasta que el paciente puede llegar a la ceguera. Miren acá un campo visual normal, acá se ve un defecto en el lado nasal superior, vemos acá que este defecto nasal se ha extendido y vemos como acá ya prácticamente le queda una isla de visión central. El paciente se da cuenta que hay una gran afección de su visión cuando tiene una isla de visión central. Se comienza a chocar con las cosas, se cae y lamentablemente como esta enfermedad no da síntomas, cuando se le hace el diagnóstico al paciente ya es muy tarde, ¿ya? ¿Cuáles son las principales teorías que explican el daño glaucomatoso? Hay dos teorías, la teoría mecánica y la teoría vascular. La teoría mecánica nos habla que al incrementarse la presión del ojo, esta presión hace que se compriman los axones que conforman el nervio óptico, ¿no? Que se estrangulen en la lámina cribosa, que son las cribas por donde van a pasar los axones para salir del ojo. Entonces, al incrementarse la presión, se comprimen las fibras que se van a estrangular al pasar por estos agujeritos.
Y es así como se detiene el flujo axoplásmico y se daña, se mueren las células, ¿no? La otra teoría es la teoría vascular. La teoría vascular es que producto de un flujo vascular alterado, entonces se interrumpe la nutrición y el flujo axoplásmico de los axones y por lo tanto hay una apoptosis, una muerte celular. Debido a que el principal factor de riesgo es el incremento de la presión, los tratamientos están enfocados en bajar la presión del ojo, pero también debido a que ya se sabe que el factor vascular es muy importante, también se están estudiando gotas que le den un tipo de neuroprotección a las células ganglionares. ¿Cómo se clasifican los glaucomas? Los glaucomas se clasifican como glaucomas primarios, aquellos en los cuales nosotros no intervenimos, glaucoma congénito en la cual el niño nace con el glaucoma, y glaucoma secundario a otras causas. Dentro del glaucoma primario puede ser un ángulo abierto o un ángulo cerrado. El ángulo cerrado puede ser agudo, como hemos visto el caso por la mañana, o puede ser crónico. El glaucoma congénito puede ser primario, o sea, el bebé simplemente se formó una alteración en el seno camerular, o puede ser secundario, por ejemplo, una rubiola materna, ¿no? O, por ejemplo, a trastornos oculares hereditarios, como por ejemplo aniridia, ausencia de iris. Y el glaucoma secundario, por ejemplo, un paciente adulto o joven, o un niño que ha tenido un traumatismo del ojo, paciente que ha sido sometido a una cirugía ocular y que producto de la cirugía, debido a alguna complicación, presenta glaucoma, ¿no? Pacientes que han tenido procesos inflamatorios en el ojo, como la uveitis, paciente que, por ejemplo, tiene incremento de la presión venosa epiescleral, por ejemplo, los pacientes que tienen orbitopatía de Graves, ¿no? Pacientes que reciben esteroides sistémicos o tópicos, pueden ser en la piel, pueden ser nasales, pueden ser intraarticulares, y que hace que al paciente que es susceptible se le eleve la presión intraocular. Entonces, ¿cómo clasificamos los glaucomas primarios? Los glaucomas primarios se clasifican de acuerdo a la posición del iris. Si el iris está o no en contacto con la malla trabecular. Si el iris deja libre la malla trabecular, entonces es un glaucoma de ángulo abierto. O sea, el iris está lejos del trabéculo. Si el iris está en contacto con el trabéculo, es un glaucoma de ángulo cerrado. Y vamos a mirar acá cómo vemos, cómo nosotros decimos este iris está en contacto o no con el trabéculo. Colocamos un lente que se llama gonioscopio para poder, mediante estos lentes, examinar el ángulo camerular. Entonces, acá vemos el ejemplo. Si el iris está, miren, lejos, no toca el trabéculo, o sea, el iris está, si este es el ángulo camerular donde está el trabéculo, el iris está lejos, lejos del trabéculo, lejos de la córnea, es un ángulo abierto. Si el iris está en contacto con el trabéculo, es un ángulo cerrado. Miren acá cómo el iris está en aposición con el trabéculo. Ahora, si el iris solamente está en aposición con el trabéculo, no está pegado, entonces es un primario. Si el iris está pegado, puede ser que el paciente tenga una inflamación, ha tenido un traumatismo, o sea, puede ser un glaucoma secundario. Ahora, los glaucomas primarios cerrados, si no se tratan, como producen procesos subagudos, pueden producir una adherencia del iris persistente en el trabéculo y ya se queda ahí una adherencia, ¿no? Entonces, miren, el iris está en contacto con el trabéculo, cubriendo el trabéculo, es un ángulo cerrado. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto, ¿cómo se manifiesta? Se da en adultos, es una enfermedad crónica, progresiva y bilateral. Es muy raro que no sea bilateral.
Cuando es unilateral, mayormente son glaucomas traumáticos posquirúrgicos. Y es asimétrico. Hay una atrofia adquirida característica del nervio óptico, ya que el lado del nervio óptico que se daña en un principio es el lado inferior, entonces el paciente va a tener un escalón en el campo visual nasal superior, o sea, son patrones típicos iniciales que presenta el campo visual. Y va a estar caracterizado por una pérdida de células ganglionares de la retina y los axones de estas células ganglionares, como les he explicado. Vemos acá un caso clínico, un paciente mío, es un paciente varón de 42 años, tiene una agudeza visual 20/20, ya explicamos por la mañana la agudeza visual, tiene una presión de 21, está en el límite en el ojo derecho y de 30 en el ojo izquierdo. Le miro por mediante gonioscopía el ángulo y veo que está abierto. ¿Qué quiere decir que el ángulo esté abierto? Araceli Blanca. ¿Qué quiere decir que el ángulo esté abierto? Lo acabo de explicar. Que el iris. Muy bien, Araceli Blanca. Entonces el iris está lejos del trabéculo, ¿sí? Entonces miren aquí, en este paciente yo encontré que había un adelgazamiento en esta zona del anillo. Le puse una flecha y como es la parte superior en el campo visual sale invertido, miren, se ve esta zona inferior. Cuando lo veo con la tomografía, esto es lo que yo observo acá, se ve tomográficamente este daño. Entonces es un paciente que tiene un glaucoma primario de ángulo abierto inicial, donde estamos viendo signos iniciales de un glaucoma. Vamos a ver. Entonces, ¿qué gente tiene riesgo de tener glaucoma primario de ángulo abierto? Aquellas personas que tienen una presión intraocular elevada, pacientes con edad avanzada, o sea, pacientes mayores de 65 años, pero los mayores de 40 tienen un 2% de tener glaucoma. O sea, si yo agarro, me voy al súper, al metro, de 100 personas que veo que tienen 40 años, 2 pueden tener glaucoma, ¿sí? Pero si yo me voy a la casa del adulto mayor de salud, probablemente de 100 pacientes que veo, 30 pueden tener glaucoma. Entonces la edad es un factor muy importante. Los pacientes que tienen historia familiar de glaucoma, si tu mamá o tus hermanos o tu padre tienen glaucoma, la posibilidad que tú tengas glaucoma es mayor. El glaucoma, entonces, doctor, ¿el glaucoma se hereda? Sí, se hereda, es hereditario. La raza hispánica o africana tiene mayor riesgo de tener glaucoma. Los que tienen una córnea delgada tienen riesgo de tener glaucoma. Los que tienen una baja irrigación en el ojo, hay gente que es hipotensa, también tiene riesgo de tener glaucoma. Los pacientes diabéticos, los pacientes miopes, los pacientes que tienen una presión arterial muy elevada o una diastólica baja, los pacientes que hacen hemorragias en el disco óptico y aquellos que tienen un nervio óptico grande, con una excavación grande, tienen riesgo de tener glaucoma. Ahora vamos a pasar a distinguir el glaucoma primario de ángulo estrecho. Entonces, el cierre angular primario es la posición. Ya he explicado, el iris está en contacto con la malla trabecular, que puede estar en aposición simplemente o adherido, ¿no? Por eso dice en aposición del iris o sinequias anteriores del ángulo de la cámara anterior. ¿Y cuál es el principal mecanismo por el cual el iris va y está en aposición al trabéculo? Es el bloqueo pupilar. O sea, quiere decir que en la pupila
el iris está como que muy en contacto con el cristalino. Y ese contacto hace que el humor acuoso que se sintetiza en la cámara posterior no pueda pasar bien a la cámara anterior. Entonces como que se acumula acá y empuja el iris hacia adelante y hace que el iris esté en aposición. Como no es un bloqueo completo, entonces, o sea, todavía pasa líquido, entonces el paciente tiene presión elevada, pero no es tan elevada, ¿ok? Entonces, este es un ángulo cerrado, ¿ok? Entonces, para que tengamos un glaucoma primario de ángulo estrecho, tenemos que tener un cierre angular primario asociado a incremento de la presión ocular y daño del nervio óptico. Entonces, si yo encuentro un paciente con una presión de 25, le hago la gonioscopía y el ángulo es un ángulo estrecho y le miro el nervio óptico y está normal, ¿ese paciente tiene o no tiene glaucoma? Renzo Felipe. ¿Renzo? Muy bien, apuntado. Eden Medina. Eden. Carol Gil. Doctora, ¿me llamó? Sí, ¿dónde estás, Renzo? Renzo Colosa. ¿Ah? Presente, doctora. ¿Te has ido a almorzar? No tenía el micrófono, no podía poner. Ya, ok. Renzo, ¿escuchaste esa pregunta que hice? Sí, doctora, ¿podría más o menos repetirla para...? Entonces, ¿dónde has estado? No. Ya. Tengo un paciente que le encuentro una presión de 25, le hago gonioscopía y es un ángulo estrecho, le miro el nervio óptico, pero el nervio óptico está normal. ¿Ese paciente tiene o no tiene glaucoma? Si el nervio óptico se encuentra normal, yo creo que no, doctora. Exacto, no tiene glaucoma, tiene hipertensión ocular. Ajá. Muy bien. Entonces, para que haya un glaucoma de cualquier etiología, tiene que haber daño del nervio óptico. Un paciente con glaucoma primario de ángulo estrecho tiene que tener cierre angular primario, incremento de la presión ocular y daño en el nervio óptico, ¿sí? Seguimos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer glaucoma de ángulo estrecho? Un paciente que tenga una historia familiar de cierre angular, o sea, alguien en su familia que ha tenido este cuadro. Edad avanzada, las mujeres somos más propensas a tener este cuadro. Descendencia asiática, pacientes que tienen hipermetropía, pacientes que tienen una cámara anterior estrecha, que tienen un cristalino grande y que tienen un ojo pequeño. Esos son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener un glaucoma de ángulo estrecho. Vieron por la mañana, su paciente era de descendencia asiática, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a preguntar. A ver, vamos a ver. Renzo Laván. Renzo. Renzo tampoco no está, se ha ido a almorzar. Vamos a seguir con el siguiente bloque.
Valentina González. Valentina. Víctor Soto. Tampoco. Pierina Marquina. Sí, doctora. A ver. Doctora, disculpe. ¿Qué ¿Cuál era la pregunta? características tenía el paciente del caso clínico de la mañana que tú encuentres en este cuadro? A ver. Doctora, lo que pasa es que mi grupo todavía no ha desarrollado el caso clínico. Ok, listo. Entonces, a ver, vamos a ver. Diana Palacios, ¿tu grupo ha desarrollado el caso clínico? Sí, doctora, lo hemos desarrollado. Muy bien, Diana. Perfecto, Diana. Entonces, de este cuadro que yo estoy enseñando, ¿qué factores de riesgo tenía tu paciente del caso clínico de la mañana? Tenía sexo femenino, Ajá. tenía ascendencia asiática, Ya. hipermetropía también. Muy bien, Diana. Esos son los factores de riesgo que tenía tu paciente. Perfecto, Diana. Seguimos. ¿Qué tipo de cuadros presenta los pacientes que tienen glaucoma o que tienen un ángulo estrecho, mejor dicho? Los pacientes que tienen un cierre angular primario, o sea, miren, todavía no tienen un paciente que tiene un cierre angular primario, simplemente tú lo miras en la lámpara de hendidura y puede tener una presión ligeramente incrementada, pero el nervio óptico está normal y, como ha dicho sus compañeros, no tiene glaucoma. Yo tengo que, en este paciente, valorar si amerita o no tratamiento. Dentro de los que tienen glaucoma, o sea, hay un daño en el nervio óptico, están aquellos que han debutado con un ataque agudo, como la paciente que han visto por la mañana, que tiene dolor, ojo rojo y disminución de la agudeza visual. Están los pacientes asintomáticos, que no sienten que nada, ellos no se dan cuenta, y hay un grupo que tienen síntomas de cierre intermitente. O sea, que pacientes que tienen un poquito de visión borrosa, que ven halos alrededor de la luz, ojo rojo, unas horas y pasa solo, se recupera y ellos se quedan tranquilos y tienen varios episodios similares. Algunos incluso lo pueden confundir con una migraña. Entonces, estas son las características de los pacientes que presentan un cierre angular primario. ¿Cuáles vendrían a ser los glaucomas secundarios? Ya hemos dicho glaucoma secundario a un traumatismo, a pigmento, ¿no? Pacientes que liberan mucho pigmento del iris, pacientes con glaucoma pseudofoliativo, ¿no? He explicado que en el ojo se libera como una ceniza, como similar a un amiloide, y esto obstruye el trabéculo, ¿ya? Pacientes que usan corticoides en forma crónica, de cualquier tipo, pacientes que tienen una inflamación dentro del ojo, o pacientes que presentan una isquemia en la retina, que puede ser secundaria a una retinopatía diabética o una oclusión vascular, hacen que se generen vasos anormales y que esto produzca un glaucoma. Acá vemos una foto, miren, les he puesto estas manchitas blancas que ven acá, es el amiloide, o sea, es la pseudofoliación que secreta este ojo y que obstruye la red trabecular. Y vemos acá un ejemplo de un glaucoma neovascular, como vasos anormales han crecido sobre el iris y miren en el borde de la pupila y también afectan el ángulo camerular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de glaucoma? Actualmente el tratamiento está destinado a bajar la presión del ojo. La presión se puede bajar con tratamiento médico, con tratamiento láser o con cirugía propiamente dicha. ¿A quiénes les vamos a dar el tratamiento médico? Usualmente es importante que recuerden que como las cirugías de glaucoma no tienen un efecto
permanente a través de los años, entonces tenemos que ir paso a paso. No es como un paciente que tú lo operas de catarata, le colocas un lente y acabó todo y el paciente ya no necesita otra operación nunca más. No es como un paciente que se le cae el párpado, le levantas el párpado y se acabó. La cirugía de glaucoma depende mucho de la cicatrización del paciente. Entonces, si yo opero un paciente de 40 años debido a que tiene una cicatrización muy activa, definitivamente su pronóstico no es tan bueno como un paciente de 60 años. Entonces, yo tengo que ir indicando y tengo que ir subiendo los eslabones dependiendo del grado de enfermedad que tenga ese paciente. Entonces, usualmente el tratamiento se inicia con gotas. Las gotas pueden disminuir la producción del humor acuoso o aumentar la salida del humor acuoso. ¿Quiénes disminuyen la producción? Los beta bloqueadores como el timolol, los inhibidores de la anhidrasa carbónica como por ejemplo una dorzolamida, una brinzolamida, los agonistas de los receptores adrenérgicos alfa 2 como la brimonidina. ¿Y quiénes aumentan la salida? Los análogos de la prostaglandinas como el latanoprost, el travaprost, el tafloprost, los inhibidores de la roquinasa, que son nuevos, que lo que hacen es modificar el citoesqueleto de las células que conforman y que están en la malla trabecular, ¿no? Aumentando la salida del humor acuoso. Los liberadores de óxido nítrico también, que son nuevos, donde lo que hacen es producir una vasodilatación y por lo tanto disminuye la presión intraocular. Y los parasimpáticos miméticos como la pilocarpina. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un paciente de 60 años de edad, que el paciente es asmático o tiene bronquiectasias o tiene fibrosis pulmonar, a ese paciente yo le voy a dar una gota que contenga un beta bloqueador, a ver, Lázaro Florian. Lázaro. Tampoco está Lázaro apuntado. A ver, ahí está Lázaro, resucitó. Lázaro. Entonces, ¿escuchaste la pregunta? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, doctora, dígame. ¿No escuchaste la pregunta? Escuché la última parte de los beta bloqueadores, doctora. Si yo tengo un paciente de 60 años que es asmático o que tiene bronquiectasis o que tiene fibrosis pulmonar, ¿yo a este paciente le puedo dar un beta bloqueador? No, doctora. ¿Por qué? Que podría agravar su cuadro asmático. Exacto, no le puedo dar un beta bloqueador, entonces puedo usar un inhibidor de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Actualmente el tratamiento se inicia con la gota que produce mayor efecto hipotensor, que es un análogo de prostaglandina, más o menos un 30% de la presión inicial que tiene el paciente. El beta bloqueador un promedio de 20-25%. Aparte que el beta bloqueador a veces se receta 2 veces al día y el análogo solamente 1 vez al día. Entonces, no solamente pienso en cuánto quiero bajar la presión, sino también tengo que evaluar la calidad de vida del paciente, si ese paciente va a poder echarse la gota, su grado de instrucción, si es que ese paciente se va a adherir al tratamiento, ya que es un tratamiento crónico. Entonces, dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, yo tengo que decidir cuál es el mejor tratamiento para el paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia renal moderada a severa, yo le voy a dar un inhibidor de la anhidrasa carbónica, a ver, Guillermo Valenzuela, creo que es. Guillermo Valenzuela. Guillermo. Doctora, ¿es Guillermo Valentín Mora? Ya, sí, tú eres. Guillermo Valentín Mora. Ya. Me dice que si a un paciente con insuficiencia renal moderada le puedo dar acetazolamida, ¿no? Que es el inhibidor de la anhidrasa carbónica.
yo sé que la acetazolamida produce o sea, aumenta la diuresis osmótica, pero no estoy seguro si tiene algún efecto renal. Creo que sí. Ok. No. La acetazolamida se secreta, o sea, se excreta mediante un proceso activo, y entonces un paciente que tiene una falla renal no va a poder eliminar este fármaco. Entonces, un paciente que tiene un problema renal no podría recibir una acetazolamida si su caso es moderado a severo, un leve todavía. Un paciente que tiene alergia a las sulfas tampoco podría recibir un inhibidor de la anhidrasa carbónica, ya que es un derivado de la sulfa. ¿Okay? El siguiente eslabón de tratamiento, que no necesariamente es después de la gota, es el tratamiento láser. El tratamiento láser, como han visto en el caso clínico de la mañana, es para, en este caso, hacer una iridotomía y revertir, ¿no?, totalmente el cuadro de glaucoma agudo, ¿ya? En este caso de la trabeculoplastía láser es colocar un láser que lo que va a hacer es estimular una reestructuración de la malla trabecular. Por lo tanto, aumenta el flujo de salida del humor acuoso. ¿En qué pacientes puedo hacer esto? En pacientes con un glaucoma inicial que están comenzando como una gota, o en pacientes hipertensos oculares que no tienen glaucoma y que yo les estoy indicando tratamiento por tener riesgo de tener glaucoma en un futuro. Entonces les hago una trabeculoplastía láser que tiene un tiempo de duración de 2 a 3 años. La otra alternativa quirúrgica que tenemos es el láser micropulsado. El láser micropulsado, si bien se puede realizar en algunos pacientes iniciales, está reservado más en pacientes mayores o en glaucomas refractarios que ya han tenido varias cirugías y que ya no podemos ofrecerle otro arsenal quirúrgico. Dentro del tratamiento propiamente dicho quirúrgico está la trabeculectomía, que es crear una derivación para que el humor acuoso pase de la cámara anterior hacia un espacio subconjuntival. Nosotros disecamos la conjuntiva, abrimos como una tapita el grosor medio de la esclera y hacemos un bypass para que el humor acuoso pase a una ampolla que creamos debajo de la conjuntiva. Miren acá, vemos acá una ampolla está elevada, acá también ya con más tiempos de cirugía, ya no está congestiva, y entonces el humor acuoso llega a este reservorio y se absorbe por las venas el humor acuoso. Aquí vemos, a ver, ¿qué pasó acá? No sé por qué no quiere. A ver. Ya no lo quiere compartir. Bueno. Vamos a ver. A ver, voy a ver si les comparto un video acá. Voy a dejar de compartir un ratito. Doctora, creo que le tiene que poner mirar en YouTube. Había una opción en la pantalla porque ¿Cuál? tiene como una restricción de edad. Ah, mirar en YouTube. ¿Acá? A ver, un ratito. Ya. Gracias, chicos. Yo este año ha sido el año que más he aprendido todo esto. Me han obligado. Ya, entonces, miren, aquí estoy colocando la anestesia tópica. Es un paciente que le he colocado un implante valvular. Anestesia subconjuntival, ¿no? Todo se hace con anestesia tópica, con un poquito de sedación. Es un paciente que ya tenía una ampolla anterior y estoy colocando, estoy separando los músculos, estoy testeando la válvula que le voy a colocar al paciente, ya que es un paciente que ha tenido cirugía previa
candidato a una válvula, ¿no? Ahí estoy viendo. Y acá estoy individualizando los rectos para colocar la válvula, ¿no? Debajo del músculo y no produzca un trastorno de limitación del movimiento ocular. Ahí ya coloqué la válvula, estoy chequeando que está bien, estoy chequeando también la distancia con la que tiene que estar separado del limbo, ¿no? Para que no se produzca un proceso cicatricial activo. Y aquí estoy suturando la válvula a la esclera con Vicryl 7 u 8 ceros. Y aquí voy a hacer como una bolsita que van a ver ahorita. Estoy disecando la esclera a la mitad para con eso poder cubrir el tubo y que el tubo no se exponga, ¿no? Ahí he disecado y ahora voy a atar el tubo, ya que ese implante es valvulado, o sea, no tiene válvula. Hay implantes valvulados y no valvulados. Este paciente, por el cuadro clínico, yo le puse un no valvulado, ya que necesitaba presiones bajas para este paciente, era un nervio óptico muy dañado. Y ahí le puse una sutura al tubo, un ajustadito para que no pase líquido. Y de ahí le hice los agujeritos que tenía que hacerles para que funcione parcialmente durante un tiempo, hasta que el Vicryl se rompa solito a las 3 semanas y comience a filtrar la válvula sola. Aquí recorté el tubo. Ahí estoy testeando que efectivamente salga el agüita por los agujeritos que yo he hecho. Ahí está saliendo, pero que no pase hacia el plato, porque si no, el paciente cursaría con una baja de presión muy importante y puede ocurrir una hemorragia del ojo. Entonces tengo que asegurarme. Y aquí estoy introduciendo con una aguja número 23, que es el calibre que corresponde al tubo, para poner el tubo dentro del ojo. En este caso lo estoy poniendo en la cámara posterior. Usualmente se pone en la cámara anterior, pero yo estoy poniéndolo atrás porque es una paciente que tiene un recuento celular muy bajo. Entonces quiero proteger al ojo. Era una paciente relativamente joven y lo que quiero es que la paciente, su córnea, pues esté buena hasta que Dios decida que ya no debe estar con nosotros. Entonces ahí estoy colocando, miren, ahí está pasando el tubito y ya está. Y ahí ya cierro la escotilla que he creado para proteger el tubo y ahí ya cerré la conjuntiva, ¿no? Muy bien. Muy bien. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir a mi correo, ahí se los dejo. El link de la presentación está en el aula virtual y no sé si tuvieran alguna pregunta para hacerme. No, todos se tienen que determinar, todos. Todos se tienen que determinar los glaucomas.
Indeterminado, no. Todos tienen que tener una etiología. El primario, sí. Sí, el cierre angular, incremento de la presión y daño en el nervio óptico para decir que es un glaucoma de ángulo estrecho. Ajá. Tiene que haber daño del nervio óptico típico por glaucoma. La mayoría tiene presión elevada. Hay un pequeño porcentaje, hasta un 10% que no puede tenerla, que tienen factores vasculares asociados, pero la mayoría tiene presión. Entonces, lo primero que yo hago es, si encuentro un paciente, por ejemplo, que tenga un daño glaucomatoso típico del nervio óptico, pero le encuentro una presión, supongamos de 16, yo tengo que buscar en ese paciente la presión como sea. Entonces, tengo que hacerle una curva de presión, medirle la presión en diferentes momentos del día o hacerle un test de sobrecarga hídrica para simular las fluctuaciones de presión que ocurre y con eso determinar si el paciente tiene picos de presión que yo no los estoy encontrando en una consulta que me justifique este daño del nervio óptico. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, primera vez en todo este tiempo de 18 años de glaucomatóloga que escucho ese término sui generis. Nunca lo había escuchado. Pero lo que pasa es que los criterios de glaucoma van cambiando. Cuando yo era residente, a todos los pacientes que tenían una presión de 21 le decían que tenía glaucoma y el nervio óptico era sano. Luego los conceptos fueron cambiando, se introdujeron la paquimetría, fueron evaluándose grandes estudios de 10, 15 años donde se vio que habían pacientes que tenían presión elevada y que no tenían daño del nervio óptico. Entonces, ahí se incluyó un término de sospechoso de glaucoma y otros de hipertensos oculares. El hipertenso ocular es aquel que tiene presión elevada, o sea, sobre 21, pero no tiene daño en el nervio óptico. Entonces, en esos pacientes tengo que definir si ameritan tratamiento o no, ya que hay un riesgo poco, pero hay a los 5 a los 10 años de un 9.9% de hacer glaucoma. Entonces yo tengo que definir con otros factores de riesgo si ese paciente que no tiene glaucoma al momento, pero que tiene presión elevada, requiere tratamiento. Hay gente que no tiene presión elevada, no tiene daño glaucomatoso, pero tiene una papila grande de nacimiento. Antes a todas las papilas grandes también le decían que tenían glaucoma. Y esos conceptos han ido cambiando, ¿no? Definitivamente aquel que ve puro glaucoma está más a la par de los conceptos, ya que todos los años nos tenemos que capacitar, ¿no? Entonces, los conceptos han ido cambiando porque en estos últimos 10 años ha habido en oftalmología un avance, pero gigantesco, ¿no? Y han salido un montón incluso de medicamentos que no habían porque la gente está envejeciendo más y entonces los pacientes, hay más glaucoma de lo que había antes. Entonces, la expectativa de vida está aumentando. Entonces, lo que hay que tratar es que todos estos pacientes tengan una calidad de vida. Entonces, cada vez hay más inversión en pacientes de edad avanzada, ¿no? Y por ese motivo se han hecho estudios de largo seguimiento donde se han determinado estos nuevos términos que se han introducido a los pacientes que tienen glaucoma, ¿no? De nada. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Doctora,
En el glaucoma crónico simple de ángulo abierto, se utilizaba también este índice de excavación de la papila, ¿no? En todos los pacientes yo tengo que valorar cómo está el índice de excavación de la papila, pero no Claro. solamente decir un 30, un 40, un 50, sino que evaluar el anillo, lo veo adelgazado en tal hora, veo una deflexión vascular de tal característica, veo una atrofia óptica de esta característica, o sea, tengo que observar todos los datos que me van a llevar a una conclusión, ¿no? Doctora, cuando uno usa también para medir la presión, el tonómetro, ¿sí, no? El tonómetro, pero digital, ¿no? Para, por ejemplo, no sé, en caso de que uno se vaya al Serum, si no tenga, pues, no todos los equipos necesarios. Y dice que es para encontrar un aproximado, ¿no? Pero ¿cuál es el margen de error que tiene este tonómetro? ¿Estás hablando del tonómetro Tonopen, el que es un lápiz? Ajá, sí, el que es un lapicito. Ok. Es variable, ¿no? A veces hasta 4 milímetros de mercurio, si está bien calibrado, ¿no? Pero definitivamente, si te sale un 30, definitivamente ese paciente tiene por lo menos un 26, si es que tú vas al margen de error más amplio, ¿no? De todas maneras, un 26 está elevado, ¿no? O sea, no es que encuentres un 30 y que ese paciente tenga un 10, ¿no? ¿No? Entonces sí tiene un margen de error hasta 4 milímetros de mercurio, pero uno tiene que valorar el cuadro clínico y qué es lo que tú crees, ¿no? Si es un paciente está con dolor de inicio súbito, tú le haces y le encuentras un 28, entonces yo digo, no, probablemente sea más 4, o sea, debe estar más sobre 30. Porque tú sabes que el ojo comienza a doler cuando el paciente está con 35 más, entonces ya el cuadro clínico te va diciendo lo que la máquina podría haberse equivocado, que tampoco no es mucho, ¿no? Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Doctora, disculpe, buenas tardes. Hola. Quiero preguntarle acerca de si se puede realizar algún tipo de cribado poblacional en el caso de glaucoma de ángulo agudo cerrado. Perdón, no te he escuchado. Yo, discúlpenme, chicos, pero yo últimamente con esto de la mascarilla y la pandemia me he vuelto media sorda. Sí, quería saber si es que se puede realizar algún tipo de cribado poblacional para prevenir el glaucoma primario de ángulo ¿Algún estrecho. tipo de qué? De cribado poblacional. Ah, ya, ok. Bueno, realmente para uno descartar el glaucoma tiene que mirar el nervio óptico, ¿no? Yo puedo medir la presión intraocular, ¿no? Pero en los extremos, o sea, si yo hago una curva de Gauss, el promedio está 10 y 21. O sea, un 5% acá mayor de 21 y un 5% acá menor de 10. O sea, que un 5% va a tener mayor de 21, ¿no? Porque es una sola toma que yo le hago al paciente. Si yo le tomo la presión a las 4 de la tarde, si yo sé la curva de la presión que es mayor en la madrugada, por la mañana, y comienza a descender a las 10, 11 de la mañana y es más baja por la tarde, entonces de repente yo estoy agarrando un punto donde la presión está en descenso y de repente un paciente que le encontré 19, digo, no, la presión está bien, pero no está bien, ¿no? Me estoy dejando llevar por un valor arbitrario, pero que si de repente yo extiendo mi evaluación y le miro el nervio óptico, entonces yo sí puedo decir que este paciente tiene glaucoma. Entonces, la única forma de nosotros realmente determinar quién tiene o no tiene glaucoma es que los pacientes a partir de los 40 años acudan a un chequeo preventivo. Es la única forma de poder nosotros discernir entre quién tiene y quién no tiene glaucoma, en la cual le vamos a medir la presión intraocular, le vamos a examinar el nervio óptico y vamos a poder decir, este tiene, este no tiene. Gracias, doctora. De nada. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir a mi correo. Como les digo, la clase está colgada en el aula virtual y también está el video de la primera clase
¿no? Que espero que les haya gustado la clase y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora.